Hola a todos, un cordial saludo. En primer lugar, me gustaría presentarme. Soy María Belén García Martín, soy doctora en Psicología Clínica por la Universidad de Granada, en España, y en este momento soy docente de planta de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Sabana. Allí me desempeño como docente, como investigadora y también como jefe del Departamento de Evaluación e Intervención Psicológica. El tema que les traigo hoy es hablar del retorno seguro al entorno educativo para la primera infancia. Y para hablar de este tema, lo más importante es hablar de antecedentes o de datos empíricos. Si queremos apostar por un entorno seguro o por un retorno seguro a esos centros educativos, debemos poder saber con certeza y con seguridad en qué datos nos basamos. Pues casi todos sabemos, hemos oído hablar de que en la población infantil las cifras de prevalencia en contagios por COVID-19 son muy bajitas. Y así es, en el grupo de 10 a 14 años se estima una prevalencia en torno al 3,9%, hablamos de cifras más o menos internacionales, están registradas en muchos países del mundo. En el grupo de 15 a 19 años la prevalencia es del 3,8%. Las estimaciones para los niños de 5 a 9 años apenas llegan a un 3% y para los niños más pequeños es algo más bajito, del 2,2%. Es cierto que las cifras de prevalencia en este contagio son bajitas en la población infantil, pero mucho se ha hablado de esa transmisión de la enfermedad. Parece ser que a pesar de que los niños pueden transmitir esa enfermedad a la población adulta y que existe todavía cierta incertidumbre de si es exactamente igual que entre adultos o es algo menor, parece que las cifras apuntan a que ese nivel de transmisión es muchísimo menor de niños a otras personas. Efectivamente, las cifras de prevalencia son bajas, pero la probabilidad de contagio, además, no se ha encontrado precisamente en los entornos escolares. Esa probabilidad de contagio ocurre mucho más en mayores proporciones en los hogares que en ningún otro sitio. Sin embargo, la otra cara de la moneda, y es en lo que me gustaría centrarme el día de hoy, los datos en salud mental, tanto en padres, en madres, en cuidadores, en niños, niñas y adolescentes, siguen en preocupante aumento. ¿Cuáles son esas cifras de salud mental en los niños y adolescentes? Se ha aumentado y la proporción de aumento es bastante alta. Los estudios hablan de entre el 30 y el 40% en la disminución del cuidado a niños y adolescentes, el cierre de las escuelas, las demandas laborales que tienen los papás y los cuidadores, el tema de la cuarentena, el aislamiento de los cuidadores, el que ahora en este momento los cuidadores sí hayan salido a trabajar, pero los niños permanezcan en sus casas, ha aumentado la negligencia y la disminución de los cuidados de esos niños y adolescentes, lo cual ha repercutido en numerosos problemas. El aumento del abuso y la violencia doméstica y la violencia interpersonal, ya sea por estrés psicosocial de los cuidadores, por ausencia de supervisión, por aumento del tiempo de exposición a pantallas o a cualquier otro dispositivo y los contenidos de altísimo riesgo al que están expuestos estos niños, también ha aumentado. Esas cifras hablan de entre el 50 y el 60% de las cifras que se tenían antes de pandemia. Y seguimos. También se han visto en aumento en la mayoría de los países de Latinoamérica. Se ha encontrado que la cifra en aumento también ronda el 50%. Han aumentado las lesiones, los accidentes, las intoxicaciones y otro tipo de riesgos que son frutos, son secundarios a que los niños están viviendo solos en los hogares. Los papás han vuelto al trabajo, han vuelto a las situaciones, a sus entornos laborales, y los niños, al quedar sin colegio, quedan expuestos a un sinfín de riesgos. Y por último, la disminución claramente significativa del acceso a redes de apoyo o a redes protectoras. Ese mayor aislamiento y ese mayor nivel de invisibilidad de las familias maltratadoras, o ese mayor nivel de invisibilidad de esas familias que no cuentan con tantos recursos, ha puesto a los chicos, chicas y adolescentes en riesgos, en algunos casos, muy extremos. Entonces, realmente deberíamos poder hablar de una vuelta a los entornos educativos rápido, cuanto antes. No, por supuesto, saltándonos las medidas de bioseguridad, pero es cierto que mucho se ha hablado también de las medidas de bioseguridad, y esas medidas de bioseguridad
gracias a los miedos, a las preocupaciones de la población, algunas veces también a las preocupaciones de los entornos educativos y de los directivos de centros educativos, hace que queramos pensar en medidas de bioseguridad infinitas, inalcanzables, y realmente lo que la evidencia empírica dice es todo lo contrario. Podríamos considerar medidas útiles, medidas eficaces, se han mostrado altamente eficaces en la mayoría de los países donde en este momento los niños acuden a los centros escolares y donde en muchos de estos casos, muchos de estos países, a pesar de la segunda y la tercera ola de pico de contagios, que ha venido a duplicar e incluso a triplicar esa primera ola por la que prácticamente todo el planeta se confinó, los entornos escolares no han vuelto a cerrar. No se han encontrado índices altos de contagio en los entornos escolares y las medidas de bioseguridad, otra de las cosas que apuntan los estudios científicos es que cuanto más sencillas, más eficaces son porque son más fáciles comprender por la población y de seguir. Entonces, es importante pensar en que debemos crear entornos saludables, entornos educativos seguros, prevenir esa higiene, la promoción de la salud y que por supuesto podamos hacer todo este tipo de medidas adaptadas a todas y cada una de las etapas educativas que tenemos en los centros escolares. Pero esos centros escolares seguros no se traducen en una infinidad de normas de bioseguridad. Cuanto más largos, más complejos pongamos esos programas de bioseguridad, más difíciles serán de cumplir y más difíciles serán de comprender por el entorno. Entonces, ante la mayoría de normas de bioseguridad que se han seguido en el mundo, vamos a rescatar las que han logrado ser más eficaces y las que mantienen a día de hoy entornos escolares con cifras de contagio casi desaparecidas. El acceso a los colegios en franjas horarias separadas, separadas por grupos, evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas de los colegios, posibilitar quizá la detección precoz de estos contagios y hacer una gestión adecuada de esos contagios. Los grupos de convivencia estables, eso que se ha llamado en otros países, en otros contextos, los grupos burbujas, han tenido varias denominaciones, pero básicamente estos grupos de convivencia estables suponen niños que pueden, digamos, no mantener ciertas normas de distanciamiento social, etcétera, pero son niños que no tienen contacto con ningún otro grupo de convivencia, solamente ese grupito pequeño con el que asisten al colegio diariamente, al igual que esos profesores. Este tipo de grupos de convivencia estables, bien manejados y bien diseñados, han tenido unos niveles de eficiencia muy altos y unos niveles de contagio muy bajitos. Para ello, podrían utilizarse espacios más grandes del centro educativo para estos grupos de convivencia. Está claro que hay ciertos espacios más grandes donde antes de la pandemia se hacían ciertas reuniones, auditorios, etcétera, que en este momento no se están utilizando precisamente por evitar esas aglomeraciones y por evitar ese posible no distanciamiento. Esos espacios más grandes de los centros educativos podrían utilizarse como grupos de convivencia estables. Y siempre que se pueda, siempre que se pueda, todos los estudios científicos hablan de airear, de espacios abiertos, donde pueda existir esta posibilidad, siempre es más útil que cualquier otro espacio. ¿Cuáles son esas medidas para la prevención de este contagio que podrían recomendarse en Colombia? Pues exactamente las mismas de las que estamos hablando. Los protocolos de bioseguridad ya conocidos. Por favor, es muy importante que todo el mundo sea consciente que cuanto más complejos sean los protocolos, es más difícil de cumplir por la gente. Y cuando la gente siente que las cosas son difíciles de cumplir, la gente suele abandonar el cumplir los protocolos de bioseguridad. Se han encontrado bajos niveles de adherencia a protocolos de seguridad complejos, bajos niveles de adherencia a protocolos de bioseguridad demasiado exagerados, demasiado infinitos, ¿sí? Es muy importante en Colombia que pensemos sobre campañas de educación en familias. La cadena de contagios no comienza en el colegio, no comienza en los entornos educativos. Las cadenas de contagios comienzan en las familias, en las comunidades. Y esto ha sido ratificado una y otra vez por la mayoría de los estudios científicos que tenemos hasta ahora mismo en el mundo. Entonces, es muy importante generar en las familias esa seguridad en las normas de bioseguridad, aunque parezca una redundancia,
Y generar esa seguridad es pensar que la adherencia a esos programas de bioseguridad es lo que realmente puede impedir que exista un contagio, que me contagie o que pueda ser grave. Es muy importante hacer un trabajo en familias para mitigar lo que se ha denominado fatiga pandémica. Esa fatiga pandémica es cuando las personas llevan mucho tiempo en una situación de crisis, en una situación escuchando malas noticias, escuchando que esta situación parece no tener control. Y cuando las personas sienten que no está bajo su control el evitar contagiarse, el reducir esa cifra de contagio, porque piensan que por más que hagan, siguen aumentando esos números de contagios, al final las personas suelen abandonar esas medidas de bioseguridad, suelen desconectarse de hacer caso, podríamos decir. Entonces es muy importante ese trabajo en familias para que nadie se desconecte. Las medidas hay que seguirlas, pero hay que ser sencillos y útiles y eficaces. Y por supuesto, al igual que es importante fomentar en los colegios los entornos saludables, es muy importante fomentar en las familias los entornos saludables. ¿Y por qué? Porque en este momento los niños no están asistiendo a los colegios, pero sí están asistiendo a los centros comerciales, sí están asistiendo a reuniones familiares o extrafamiliares, sí están asistiendo a otro tipo de contextos. Entonces, esos entornos familiares saludables es algo que hay que trabajar y que no podemos cansarnos en seguir fomentando. Después hay un aspecto súper importante que nos hace pensar que no solamente vamos tarde para retornar a nuestros hijos a los colegios, sino que además hay niños, niñas y adolescentes que presentan ciertas comorbilidades, ciertas discapacidades, ciertos talentos excepcionales o ciertos problemas del comportamiento. Todas las cifras de salud mental de las que hemos hablado antes se multiplican aún más cuando hablamos de niños que tienen algunas necesidades educativas o personales especiales. Estos niños con necesidades especiales han visto retrasados sus procesos de desarrollo, han visto cómo determinados comportamientos se han exacerbado o han empeorado, fruto de que los papás, los cuidadores, también están aumentando el nivel de sobrecarga familiar, están aumentando el nivel de estrés en el cuidado de ese niño. Y esos niños que están siendo desprovistos de ambientes donde sabemos perfectamente que su desarrollo puede mejorar, ambientes que promueven la interacción, ambientes que promueven seguridad en el desarrollo de ciertas capacidades, todo esto se ha visto reducido casi a la nada con el confinamiento de estos niños en sus propios hogares y la no vuelta al colegio. De tal manera que si vamos tarde con el retorno de los niños al colegio, vamos aún más tarde con el retorno de los niños que tienen necesidades educativas especiales. De tal manera que debemos seguir pensando en que este retorno deba darse lo antes posible. Y las medidas a considerar son más o menos las mismas que las medidas que ya hemos mencionado, con algunas particularidades. Los grupos de convivencia estables, de los que ya hemos hablado, se han mostrado muy eficaces, muy efectivos en la mayoría de los países del mundo donde se han utilizado. Simplemente deberíamos pensar en que los grupos sean un poquito más pequeños. Además, debemos intensificar los lavados de manos con este grupo de población porque, primero de todo, se ha visto en muchos de los estudios que el uso de geles hidroalcohólicos o el uso excesivo de algunos tipos de bioalcoholes para mitigar el contagio en niños con algunas necesidades educativas especiales puede ser un problema porque son niños que se suelen llevar las manos a la boca con más facilidad y que su autocuidado también está mucho más disminuido, es más reducido. Por tanto, es mejor eliminar o reducir el nivel de utilización de esos geles hidroalcohólicos e intensificar ese lavado de manos. Además de ello, es muy importante esos espacios con ventilación y es importante esos espacios con ventilación porque en algunos casos el profesor se ve obligado a estar más en contacto con estos niños. Hay niños que pueden necesitar un abrazo para calmarlos, hay niños que pueden necesitar determinadas medidas de contacto físico más directo para poder, pues seguir trabajando en pro de su desarrollo. Precisamente por eso sería más importante espacios ventilados frente a otros y esos grupos mucho más reducidos. Pero sobre todo
sea como sean esos grupos, que siempre sean grupos de convivencia estables, que sean grupos que no tengan contacto con otro tipo de comunidades y de grupos dentro del centro educativo. Y eso sería todo. Muchísimas gracias, un saludo y un abrazo. Y mi única recomendación es que no pensemos más, no les demos más vueltas, no necesitamos más evidencia empírica, necesitamos salvar a nuestros niños, a nuestras niñas y a los adolescentes. Necesitamos que vuelvan al entorno educativo para velar por su desarrollo, pero también para velar por su futuro y por su integridad física. Un saludo.